Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y si algo me da gusto platicar es con gente que nos aporta día a día a esta sociedad, con gente que le echa muchas ganas y sobre todo, reitero, él tiene el compromiso de hablarnos con la verdad para que nosotros conozcamos la verdad y pues tratemos de utilizarla de la mejor manera en nuestra toma de decisiones. El día de hoy voy a tener a un amigo, colega y pues sobre todo una persona que nos va a aportar mucho. Arturo Saldívar Viter. Arturo, gracias por estar aquí con nosotros. Arturo Zárate Viter. Perdón, Arturo Zárate, perdón. No, disculpa. Ni te preocupes, pasa. A los mejores cazadores les pasa. Es que ya te estaba viendo cara de ministro. No, me estaba viendo de peleador, peleador de apellido Saldívar, que fue campeón. Sí. No, soy Zárate Viter. Disculpe, son los nervios, está de más. Mira. No, bueno, nadie se escapa de eso. Oye Arturo, no, antes que nada, fíjense nada más lo que son las cosas. Él, para la entrevista, bien formal y todo, y yo con mi camisa. Ya que les digo, pero bueno. Arturo... No te preocupes, yo siempre he sido formal, y entonces en algún momento pensé, ¿debo mantener esta formalidad o debo quitármela? ¿Y por qué me la voy a quitar si toda la vida he sido así? Entonces decidí que debo mantenerlo, o sea, ese es mi estilo y me formé con ese estilo, me enseñaron eso y pues así sigo, ¿no? Y así lo haré, y qué bueno que lo haces así, pero... Y respeto pues a quienes tienen otro estilo y pues cada quien como mejor le parezca. Oye Arturo, hay cosas muy importantes, pero para que la gente te ubique, por favor, platícales un poquito de tu trayectoria profesional, dónde te toca estudiar y sobre todo cómo te toca ejercer el periodismo en los medios de comunicación. Pues mira, tengo más de 40 años de ejercer el periodismo. Desde que estaba en la preparatoria, yo vivía en Poza Rica, Veracruz. Empecé a escribir en un periódico, en el periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz, y escribía de deportes. Desde entonces tenía el interés, la aspiración de ser periodista y soñaba con ser periodista en la Ciudad de México y me hice esa meta de estudiar y prepararme para llegar a vivir en la Ciudad de México y trabajar en algún medio de la Ciudad de México. Lo logré, o sea que como me lo había planeado desde muy joven. En La Opinión, en el periódico de Poza Rica, pues lo mío era el deporte y tú sabes muy bien que en los estados, en las ciudades, en el país, pues ahí el periodista de deportes, al menos en mi tiempo y yo supongo que hasta ahora, el de deportes escribe de diversos deportes, de todos los deportes, o sea, no hay especialistas, entonces además los periódicos son modestos y no pueden pagar un cronista para cada deporte, entonces a veces uno era suficiente o dos, o máximo tres, para darle cobertura a todos los deportes de alguna ciudad o de algún estado. Ahí empecé y me vine a estudiar a la Ciudad de México, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y desde el segundo año empecé a buscar trabajo y pues con esa ya relación con el deporte, mi primer trabajo aquí en la Ciudad de México fue en un periódico pues que no se ha extinguido, pero ya no se maneja por sí solo, el periódico deportivo, que entonces hasta le decían la lechuga por su color, La Afición, y ahora me parece que todavía se mantiene como un encarte de otro medio de comunicación. Y ahí fue una buena experiencia porque escribí de box, escribí pues los deportes, el deporte donde había un espacio para que yo pudiera ejercitarme, pues yo estaba puesto para hacerlo y sobre todo fue de box. Iba a los gimnasios, nunca fui a una función de box porque había un titular. La Afición tenía excelentes cronistas en cada uno de los deportes, entonces yo trabajé con Víctor Cota, que era el experto en box, y me mandaba a los gimnasios a hacer entrevistas a los peleadores y estuve un rato y después ingresé a Radio 1000, donde también me mantuve en la redacción, escribiendo de todo, y hasta que se dio la oportunidad de que tuviera una fuente que fue una fuente de cobertura política, y ahí estuve 4 años en Radio 1000. Fue una gratísima experiencia. Para mí el radio es un sueño, es una delicia el radio. Todos los medios, yo he trabajado también en televisión, no se diga en prensa escrita, todos los medios tienen algo que te cautiva y
y la verdad yo en cada uno lo he disfrutado enormemente, no sé, te digo, la televisión, el radio, ya bueno, ahora los medios digitales, las redes, o sea, todos, el que, pues como dice, me dice alguien, no, pues tú naciste para esto, ¿no? Te gusta escribir y pues te has metido a escribir y no dejas de trabajar en los medios. Y después de Radio 1000 me fui a lo que hoy es TV Azteca, entonces era Imer, que era un canal gubernamental o del gobierno. Ujú. Y en ese tiempo trabajé corto tiempo, 6 meses, trabajé en una segunda etapa que estuvo ahí Joaquín López Dóriga. La verdad fue también una grata experiencia, una excelente enseñanza, porque Joaquín siempre ha sido un reportero y que sabe pues la profesión, que la domina, y pues te enseña, le aprendes, te tienes que aprender a preguntar y a investigar y a reportear. Entonces son otros elementos que yo adquirí de la televisión, y de la televisión pues ya empecé a buscar, dije, bueno, ahora ya voy a buscar estabilidad, y pensé en qué periódico, y consideré que el periódico que tenía que buscar era el periódico El Universal, que hasta la fecha mantiene pues un buen lugar entre los medios. Y ahí hice mi carrera, la mayor parte de mi carrera aquí en la Ciudad de México, en el Gran Diario, haciendo cobertura sobre todo del sector político, todo lo que tenía que ver con la política, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, campañas presidenciales. Hice campaña con Cuauhtémoc Cárdenas, la primera campaña que hizo Cuauhtémoc Cárdenas. Hice campaña con Rosario Ibarra cuando fue candidata a la presidencia de la República, y yo recuerdo que entonces pues, Rosario pues no era la candidata popular, y había la cobertura que ella tenía era de 3, 4 reporteros, y cabíamos en una combi, ¿no? Entonces pues era muy, hasta no digo que familiar, pero sí muy reducida la cobertura de esa candidata, pero también para mí fue una gran experiencia, porque pues era otro escenario, otra gente, otro tipo de reuniones a las que ella convocaba, en fin, cada paso que he dado en el ejercicio del periodismo ha sido grato y de aprendizaje permanente. Incluso cada vez que voy a una entrevista, cuando yo soy el entrevistador o cuando soy entrevistado, para mí también es de aprendizaje, porque pues todo enseña, y hay que siempre estar abierto para aprender. Ese ha sido a grandes rasgos mi desarrollo profesional, y te digo, me mantuve 18 años en el Universal. También tú comentabas que si pasé por el Nacional, también ahí estuve un año. Hice un paréntesis, salí un tiempo del Universal, pero regresé al periódico, y la verdad, en todos los medios siempre he estado contento, siempre he dejado la puerta abierta, y hasta la fecha ocasionalmente les ofrezco trabajos al periódico El Universal, y trabajo en otros medios con regularidad, ¿no? Ese es más o menos el perfil que tengo, mi trayectoria como periodista hasta la fecha. Mientras platicamos, fíjate que nos están llegando comentarios, felicitaciones y abrazos solidarios de parte de colegas reporteros de aquí de WOW TV, en especial de Miguel Muñoz, que te dicen, échale ganas, vamos para adelante. Bueno, nada más te lo comento al margen. Oye, Gracias, amigo. oye, otra de las cosas que me llama mucho la atención, ¿en dónde has encontrado tú mayor plenitud en la presentación de tus ideas, de tu forma de ser, de tu contenido? Pues en todos los medios, la verdad tengo gratísimas experiencias en radio, donde yo empecé a desarrollarme aquí en la Ciudad de México, en Radio 1000, y ahí no solo hacía lo que me encargaban, sino siempre tenía disposición de hacer el extra, a echar el extra en mi actividad periodística. Cubría la información política, pero yo me metía a las estaciones de radio, tenía varias, el núcleo Radio 1000, y hablaba pues de otras cosas que yo observaba, hacía reportajes urbanos, también de artistas, en fin, lo que me parecía que podría ser de interés para el radioescucha, yo lo hacía así, iba
por algún motivo, algún artista, una cantante o un actor a alguna estación de Radio 1000, yo aprovechaba para hacerle entrevista y ofrecerla. Los domingos, los fines de semana, que había más flexibilidad en el tiempo, aprovechaba para una entrevista más larga en la estación de radio. Y siempre lo he hecho así, siempre he dado el extra en todos los medios, igual en televisión. No, hay quien me dice, algunos compañeros que estuvieron conmigo en esa etapa en televisión, oye, ¿por qué no guardaste esta entrevista? ¿O por qué no guardaste este reportaje? Yo la verdad entonces era trabajar y trabajar, y sí sé que algunas veces a Joaquín le parecía muy bien mi trabajo. También tengo que reconocer que hubo una o dos ocasiones en que pues me llamó la atención y yo tuve que... Y ahí es donde aprendes, porque nadie es perfecto, te puedes equivocar, pero siempre estar abierto a corregirse me pareció que era lo mejor. Pues aprendí pues de un maestro del periodismo como lo es López Dóriga. Y en la prensa escrita, la verdad tuve igual dedicado a trabajar y a buscar la nota exclusiva, la primicia. Siempre he tenido esa mentalidad de buscar lo diferente y lo que pues es lo que busca el medio, ¿no? Tener información privilegiada que le dé rating, que le dé pues categoría de que se maneja una información profesional. Así lo hice en el Universal. La verdad tengo pues muchas historias del periódico sobre mi trabajo en la política, en todos los sentidos, ¿no? Y la verdad, pues el hacer cobertura para un periódico como el Universal, pues debo reconocerlo, abría puertas. O sea, eras gente a la que tenían que llamársele para avisarle de si iba a haber algún evento o si se iba a generar una información. Te platico una anécdota. Teníamos en ese entonces el Universal, la competencia era Excelsior, todavía no aparecía Reforma, y me tocó la etapa cuando se nombró un representante de México ante el Vaticano. Ya se anunció, lo anunció en ese entonces el secretario de Gobernación era Fernando Gutiérrez Barrios. Él habló de que México iba a tener un representante ante el Vaticano, y pues yo dije, si ya está el anuncio, si ya está la información de que viene un representante, por supuesto que ya debe estar el nombre de quien va a ser el representante. Y empecé a trabajar hora tras hora, minuto tras minuto, rascándole, buscando la información. Dije, yo tengo que darle al periódico El Universal el nombre de quién va a ser el representante. Y como a las 9, 10 de la noche, logré que alguien me filtrara la información y me diera el nombre. Y al día siguiente, el periódico que manejaba el nombre del representante, el primer representante de México ante el Vaticano, era El Universal. Fue Agustín Telles Cruces. Y la anécdota se complementa porque mi competencia, quien también cubría en ese entonces la Secretaría de Gobernación, era Aurelio Ramos, para Excelsior. Y él, pues claro que pues, es amigo. Sí se sintió en el momento, porque cuando vio al día siguiente que su periódico anunciaba que México iba a tener representante ante el Vaticano, y el Universal estaba anunciando el nombre del representante, pues claro que sí le acalambró, como se dice. Y para mí, pues claro que sí me pegó un poquito, porque Aurelio es amigo, pero al final yo como periodista había hecho mi trabajo y había conseguido el nombre, convencido de que si ya estaba el anuncio, tenía que estar también el nombre de quién iba a ser el representante de México ante el Vaticano. Wow. Oye, pero dentro de todas esas experiencias, obviamente, has conocido a muchas personas que han sido de alguna manera guías, y algunos te ha tocado admirar, ¿no? Siempre, sobre todo en cualquier situación, siempre aspiramos a conocer a alguien en especial, de lo que sea, ya sea de nuestro entorno o alguien que hayamos visto en los medios, etcétera. En tu caso, ¿cuál ha sido la presencia de la persona? No te digo que haya influido en tu vida, pero sí que de alguna manera te ha dado satisfacción porque lo veías como alguien inalcanzable y de repente tuviste la oportunidad de estar a su lado. Pues no lo veía como inalcanzable. Sí me costó conseguir una entrevista con este personaje. Después, con el tiempo, me di cuenta de que pues era visto hasta como un dios en América Latina. Y este personaje, obviamente ya falleció, pero
un cómico pues, de fama mundial, de Mario Moreno Cantinflas. Me llevó, yo creo que calculo, recuerdo más de un mes conseguir que él me diera la entrevista para Radio 1000. Que Radio 1000, pues, no, digo, nadie me dijo en Radio 1000, vaya y entreviste o busque a Cantinflas para entrevistarlo. Nadie me dijo eso. Yo decidí que, dije, voy a entrevistar a Cantinflas. Y me decía, no, pues vuelvo a llamar y vuelvo a llamar y vuelvo a llamar hasta que lo convencí de que me diera la entrevista. Y le hice una entrevista de 16 minutos. Y a propósito, este próximo, en este mes de abril, él estarán cumpliendo 20 años pues de su deceso. Y la verdad me quedé maravillado de un personaje humano que pues ayudaba a mucha gente, era un altruista y me pareció a mí sencillo y a mí seguro, después decía yo, seguro a mí me vio como un chamaco, ¿no? Como un novato, y lo era, ¿no? Pero yo estaba feliz porque había conseguido que me diera un espacio para entrevista, y con el tiempo, conociéndolo más y más de su historia, pues digo, no, como todos tenemos defectos, pero me llegué a la conclusión de que era uno de los personajes con los que me dio gusto poder hacerle preguntas, y no preguntas del espectáculo, le hice preguntas relacionadas con la política, él con su estilo respondiendo, y no evadió ninguna pregunta, y a mí me pareció extraordinario. Por supuesto que mis jefes en Radio 1000 estaban encantados de tener ese audio con Cantinflas, ¿no? Yo hasta lo guardé, porque a mí me parecía que era como una joya, y ese audio de 16 minutos, cuando yo se lo comenté al director de la fonoteca, me dijo, no, pues es una joya, me lo puedes donar a la fonoteca. No, pues yo no tengo ningún reparo en poderlo entregar y que se guarde ahí y quede ahí para quien quiera escucharlo alguna vez. Y doné el audio de la entrevista de Cantinflas a la fonoteca. Y entonces, pues confirmaba y reafirmaba la relevancia de este personaje, y más porque familiares me decían que pues habían tenido oportunidad de viajar a América Latina, y me dicen, no, es que en América Latina siempre fue visto como pues como más comparaban, ¿no? Y no sé si bien o mal, pero decían como un dios Cantinflas, ¿no? Era lo bien inalcanzable, y yo tuve la oportunidad de estar con este personaje humano. Oye, y otra de las cosas, Arturo, has tenido entonces grandes experiencias muy gratas, muy, muy gratas. Sin embargo, platícanos, ¿qué está pasando ahora en tu trayectoria profesional? Lo dices bien, no he tenido experiencias gratas. Lo que nunca pensé es que me topara con una experiencia ingrata y muy dolorosa para mí, para mi familia, porque me acusaron de cuando yo fui, es otra parte de mi vida, no fue muy larga, en el servicio público, fue muy corta, y a veces pienso que si debía haber incursionado en esa área, porque la verdad como periodista pues vas dejando, pues quieras o no, gente que no se molesta, o sea, pues, valga decir que enemigos gratuitos, ¿no? Aunque hagas tú bien tu trabajo y siempre documentado, siempre habrá quien se incomode y en algún momento piense que debe cobrárselas. Pues tuve oportunidad de trabajar en el servicio público como vocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahí dos personas me acusaron de acoso, de que yo había incurrido en acoso y abuso sexual. Yo nunca me preocupé, porque pues el que nada debe, nada teme. Y se hizo una investigación, el órgano interno de control, sobre estas imputaciones que a mí siempre, pues falsas. Y el resultado de esta investigación del órgano interno de control no encontró ningún elemento que pudiera ser tipificado como delito, mucho menos como acuso o abuso sexual. Entonces dije yo, no, pues la verdad es la que se impone. O sea, hay muchas mujeres, en mi área había más de 30 mujeres, y la mayoría, salvo las personas que me acusaron, decían, no señor, pues, sabemos cómo es el trato usted con las mujeres, cómo ha sido el trato con nosotras. No, siempre ha sido una relación de respeto. Le tenemos que confesar que estas personas que lo acusaron trataron las convocaron a que todas
a que todas lo acusáramos de acoso y abuso y dijimos, no, no porque el señor no es así. Y bueno, así fue el resultado de la investigación del órgano interno de control. Nada que pudiera ser tipificado como delito, nada como acoso, nada como abuso sexual. Sin embargo, con lo que yo no contaba, tampoco me preocupó de que esas personas llevaran su denuncia al Ministerio Público y me acusaran de lo mismo, pero ya no era de lo mismo. Yo me quedé sin habla cuando me leyeron por primera vez de qué me estaban acusando y dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué están inventando estas personas? Me habían, como dicen los abogados, me habían cuadrado una imputación de acoso y abuso. Si había sido una relación cordial con estas personas, ya cuando llegaron ante el Ministerio Público ya era una relación de forcejeo y de invenciones que yo no daba crédito. Y la verdad, fue una etapa muy dolorosa. Esto empezó en el 2012, hace poco más de 10 años. Me detuvieron, o sea, yo no tuve ni oportunidad de ir pues a demostrar ante el ministerio o a presentarme ante el Ministerio Público. Nunca fui citado por el Ministerio Público para dar mi versión y presentar pruebas y todo lo que tenía en mi favor. Simplemente me detuvieron y me llevaron al penal de máxima seguridad del Altiplano, ahí donde estuvo el Chapo. No solo eso, el día que me detienen, que fue en la mañana, me pasearon todo el día y primero dijeron, lo vamos a llevar al reclusorio norte. Y ya fuimos para el reclusorio norte. Y después entró una persona de los que me custodiaban, salió y me dijo, no, ya nos dieron la instrucción de que no se va a quedar aquí, que tenemos que regresar a nuestras oficinas y pedir instrucciones. Y mientras me pasearon, y ya por la tarde fuimos a sus oficinas que estaban en Azcapotzalco, y la instrucción fue que me tenían que llevar al penal de máxima seguridad por un delito que nunca existió, y además que obviamente no era un delito grave para nada, y sin embargo me estaban llevando al penal de máxima seguridad, ahí donde internan a los delincuentes más peligrosos del país. Yo no daba crédito a lo que me estaba pasando y no terminaba ahí el viacrucis porque cuando yo llegué al penal de máxima seguridad ya sabían de mí, los funcionarios por supuesto del penal, pero también los custodios, ya sabían de qué me acusaban, ya sabían de mi nombre. Dije, bueno, ¿qué es esto, no? Y me empezaron a lastimar y a agredir y torturar, y con un aparato especial me estuvieron golpeando un buen rato. Yo hice la denuncia respectiva de la tortura porque la persona la que compartí pues unos días en la celda me dijo, oiga señor, si usted no denuncia, si usted se queda con esa agresión o con esa tortura, no dude que usted va a terminar ahorcado con la cobija del penal, no se puede ni doblar. O va a rodar por las escaleras, van a decir que se cayó por las escaleras y se mató. Más vale que denuncie la tortura. Y sí la denuncié. Y salí a los 5 días del penal, porque mi delito obviamente no era para nada, el supuesto delito para nada grave. Y además ahí se había cometido una otra violación de derechos humanos grave, violación constitucional, porque el juez no resolvió las 72 horas como lo establece y obliga el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolvió a destiempo. Y esto, consta, y hay un testimonio fehaciente de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que relata todos estos detalles, relata la tortura, relata el error cometido por el juez, relata que violó la Constitución. Y con todo y eso, cuando yo salí a los 5 días del penal, obviamente salí súper encabronado y inventando madres, pero dije, primero voy a demostrar mi inocencia, primero voy a probar que esas acusaciones son falsas. Me duele lo de la tortura, a mi familia le duele todo, pues indigna, pero dije, primero la inocencia, porque si no van a decir que me estoy tirando al suelo por lo de la tortura y que trato de salvarme para librar las imputaciones de acoso que me estaban haciendo. Y me fui directo a defender mi inocencia y lo conseguí. Logré dos resoluciones de inocencia. En la que le llaman los abogados la primigenia del juez, y luego de una magistrada del Tribunal Unitario, del Quinto Tribunal Unitario,
ratificando la sentencia del juez, o sea, confirmando que yo soy inocente. Yo estaba pues tranquilo y siempre pensé que lo iba a lograr. Nunca creí que iba a ser condenado. Y entonces se cierra el proceso ya estaba cerrado, ya no había nada más que hacer porque a estas personas se les dio un plazo para que si tenían que apelar a la resolución de mi inocencia, pues lo hicieran en el plazo que establece la ley, y nunca lo hicieron, nunca apelaron, porque yo creo que en su fuero interno estaban conscientes de que habían mentido y que el resultado de la resolución de inocencia solo era producto de que yo había demostrado que efectivamente era o soy inocente. Sin embargo, extrañamente se entromete una persona ajena al proceso, con otros intereses, que consigue, yo no sé si chantajeando o grillando o sorprendiendo a la buena fe de las autoridades judiciales, pero logra que se revierta el proceso cuando ya estaba cerrado. Es más, el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito de la Ciudad de México, que reabre el proceso, 3 meses antes de reabrirlo, había establecido un criterio por unanimidad que ya no se podía reabrir ningún proceso después de que ya había sido cerrado, que ya no procedía una reapertura. Sin embargo, se reabrió. Yo no daba crédito, no solo se reabrió, sino se revirtió el proceso, o sea, se actuó en mi contra. Y desde entonces pues estoy contra la corriente, luchando y tratando de que se reconozca que soy inocente, y he hecho todo lo que he podido, lo que he podido hacer. ¿Por qué hasta ahora estoy hablando? ¿Por qué hasta ahora acudo a los medios a dar mi versión? Porque desgraciadamente en una primera etapa, o en la primera etapa hace más de 10 años, pues mi esposa estaba delicada de salud y me dijo: no hagas escándalo, no vayas a los medios porque me voy a enfermar más. Y bueno, pues es tu esposa, y tu esposa te está pidiendo pues esa reacción. Yo dije, bueno, pues voy a donde se debe ir y donde se debe resolver, que son los tribunales. Y así se había resuelto a mi favor. Con lo que no contaba es con que pues sí se puede lograr a veces burlar o torcer la ley para fastidiarte, para fregarte, y es lo que ha sucedido. Por eso ahora, pues ante esto que en este estatus de tener una sentencia en mi contra, dije: no, este asunto no puede quedar en esta instancia, tiene que ser revisado por el máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dije: hay que interponer un recurso de revisión, se llama un juicio de amparo en revisión, pero es eso, un recurso de revisión para que revisen este caso, porque no puede ser. Hay de gravísimas violaciones a los derechos. He probado mi inocencia. No es casual que yo haya obtenido 2 resoluciones de inocencia, y además que la contraparte no haya reparado o no haya apelado en su momento. Lo que ocurre regularmente en este tipo de historias, cuando sí es real el agresor, pues la mujer no se deja nunca. O sea, la mujer, la que se dice víctima, siempre está ahí encima del agresor, y está encima de la misma autoridad. Y en este caso, las autoridades o los juzgadores que me declararon inocente, nunca hubo escándalo contra ellos, nunca hubo denuncias, ni hubo acusaciones de que me estaban favoreciendo, ni pidieron su destitución, nada. No hicieron absolutamente nada, lo cual no es lo usual. No solo eso, sino que estas personas, desde entonces, las que me acusaron, no han dado la cara. Quien ha dado la cara para fastidiarme y estar mandando comunicados diciendo que ya me sentenciaron, o que soy culpable, ha sido una tercera persona que doy por hecho que ni siquiera conoce una hoja o foja, como dicen los abogados, del expediente, sino que simplemente por razones, yo diría que emocionales, yo diría que hasta de un odio enfermizo, pues o por alguna razón, una actitud de venganza, pues estoy padeciendo esta situación. Yo supe de su intervención, yo no le di
no le di la importancia porque dije, no, no puede ser, yo confío en en las instituciones, confío en la justicia y aquí, si soy inocente, tiene que reconocerse que soy inocente. Además, ya había ganado 2 resoluciones de inocencia, no es posible que se revierta y no pase nada. ¿Cómo es que logran revertirlo? Es interesante, porque dije, bueno, soy periodista, o sea, voy a investigar como periodista, ¿cómo es que revierten? ¿Quién se involucró? ¿Qué pasó? O sea, si ya estaba esto cerrado y no se respeta lo que le llaman el principio de definitividad, y resulta que me entero haciendo una investigación como periodista, indagando, preguntando, que, que el juzgador, que el magistrado que presidía en ese entonces el séptimo tribunal colegiado, que se llama Jorge Fermín Rivera, pues aceptó negociar mi situación, pero antes ya se había dado lo que puede verse como habían sorprendido la buena fe de quien entonces era presidente de la CNDH, que era Luis Raúl González Pérez, y lo convencieron de que mandara a alguien al tribunal colegiado a pedir que se procediera en mi contra, y el magistrado, el presidente del tribunal, aceptó que se revirtiera el proceso a cambio de que lo ayudaran. Él estaba ya en una etapa de que estaba cerca su jubilación y él pidió que lo ayudaran al proceso de jubilación, no sé si con dinero o algún problema tenía legal o algún trámite, y que entonces la comisión, a cambio del favor de que a mí me fregaran, él pudiera terminar el proceso de lograr la jubilación. Y así ocurrió. A los 3 semanas el señor magistrado se estaba jubilando, y entonces por el destino resulta que al mes me encontré al ombudsman, a Luis Raúl González Pérez, me lo encuentro en un sepelio, coincidimos ahí, y yo al verlo, pues de inmediato, yo iba acompañado de mi hijo, de inmediato le reclamé, oye, no se vale lo que hiciste, sin conocer el asunto, te involucraste. Él no sabía ni qué decir, pues, porque no esperaba un reclamo tan directo, y le digo, pues bueno, ya me fregaste, ya me fastidiaste, y pues ahí quedará para la historia. Y es un episodio de este reclamo que no así, digo, hay un testigo pues, respetable. Estaba ahí cerca, muy cerca, un compañero que trabajaba entonces en el área de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Hernández, y él se percató de mi actitud y de la reacción de Luis Raúl. Y fue así como se revirtió mi proceso. Lo sorprendieron a él. Yo quiero verlo de esa manera, que abusaron de su buena fe, porque es muy fácil. O sea, te llega alguien, esta persona acosó y abusó, no, pues hay que ir. La primera reacción es ir en contra sin averiguar, porque es lo de hoy, ¿no? Yo creo que yo estoy de acuerdo en que hay que defender a las mujeres con todo, y si alguien las agrede, tiene que ser sancionado. Lo que no se vale es que se utilice la mentira para dañar a inocentes. Yo estoy de acuerdo con que se juzgue, como dicen, con perspectiva de género. Es correcto. Lo que no se vale es que en este protocolo de perspectiva de género se admita o se acepte la mentira. No, la mentira no puede ser de un juicio con perspectiva de género, no puede ser aceptada la mentira. Y es lo que ha ocurrido. Aquí se aceptó una mentira, y lo saben las personas que me acusaron. Por eso esas personas no han dado la cara. Yo por eso ahora estoy saliendo a medios a defender la razón, a defender la verdad, a defender mi inocencia, y a pedirle con todo respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ministra presidenta, a Norma Lucía Piña Hernández, a que se revise, a que se admita mi recurso de revisión, se ha revisado mi asunto y se vea a fondo y se haga justicia, porque no se vale que se utilice al sistema judicial para dañar a un inocente. No se vale querer validar la mentira dentro de lo que es juzgar con perspectiva de género. Son 2 elementos que no pueden ser admitidos por el máximo tribunal. Yo confío en la institución, confío en la ministra presidenta, en Norma Lucía Piña Hernández, de que se hará justicia, y en esa etapa estamos, en espera de que el máximo tribunal, determine si admite o no mi recurso de revisión.
No, sabes que Arturo, me parece muy interesante lo que estás señalando, pero hay algo que me llama mucho la atención. Si te das cuenta, el proceso que llevaste, o los procesos, porque tal pareciera que si no habían, te los inventaban constantemente. Algo que me llama la atención es que dedicaron mucho tiempo, dinero y relaciones para afectarte. Perdón, ¿a quién le pegaste, Arturo, que de alguna manera lo tomaron con tantas represalias? Pues la verdad en mi ejercicio periodístico tuve momentos, sé que tuve momentos, no solo en el ejercicio periodístico, también como funcionario en la CNDH, también tuve momentos difíciles. Empiezo por uno de la CNDH, ¿no? Hubo una situación delicada que tenía que ver con muerte de jóvenes a los que les habían sembrado armas y se abrió ahí un conflicto, diferendo presiones, como siempre las hay para una autoridad, y también se reflejaba en los medios. Yo era el vocero de la institución y pues yo hacía mi labor, hacía la defensa de la razón, de la verdad, y trataba de que no fuera a desvirtuarse lo que realmente había sucedido. A mí me preguntó el presidente del organismo, oye, ¿cómo ves este asunto? No, yo aquí lo que veo es que tiene que aplicarse la ley. Es lo que, y yo voy a hacer por lo que a mí me respecta en mi área de comunicación, es hacer mi labor y posicionar que aquí lo fundamental es que se aplique la ley y se haga valer la verdad. Y así ocurrió, así sucedió. Del otro lado, del otro lado que era la contraparte en este asunto. Y ahora soy muy cauto, a lo mejor tú dices, oye, ¿por qué no da más detalles? Porque bueno, pues después de la madriza, pues, los golpes enseñan, ¿no? Y entonces resulta que me hablaron por teléfono de la otra parte y me dijeron, oye, ahí muere, ya ganaste en los medios, ya ganó tu institución en los medios, lograron posicionar pues lo que decía la comisión, su recomendación, y se procedía contra los responsables. Y las víctimas fue un caso muy sonado, pues eran estudiantes de Monterrey en ese entonces, y les habían sembrado armas y los habían matado. Y se supo finalmente, prevaleció la verdad, y no faltó un funcionario de la institución que me dijera, ¿no? Y me advirtiera, eso que hiciste te lo van a cobrar. O sea, en algún momento te lo van a cobrar. No crees que la vas a librar. Dije, bueno, yo hice lo que consideré correcto y no pensé que me la podían cobrar alguna vez. Ni sé si me la están cobrando. Simplemente hice mi trabajo. Pero ese es un detalle de que sí pudo haber pasado algo. También como periodista, yo hice mucho trabajo en materia de transparencia. Ya nuevamente está el tema de moda o en el candelero, ¿no? Y logré yo me llevó a ese trabajo casi poco más de 2 años en conseguir resultados, insistiendo que tenía que transparentarse los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos. Fue una situación, pues, no digo que difícil, a mí me gustaba porque ese era mi trabajo, pero sí veía, pues sí veía que la resistencia de la autoridad para dar la información. Pero no solo eso, vi otro ingrediente que con el tiempo, digo, en el repaso de lo que he hecho, nada más lo registro, no hago imputaciones ni nada, pero me llamó la atención que hubo un momento en que me llamó un directivo de la empresa en la que trabajaba y me hizo ver, oye, vamos a hacer el ridículo con lo que estás haciendo, no vas a conseguir nada. Y yo dije, ¿cómo me puede decir esto el directivo de que estoy haciendo el ridículo cuando, pues, con lo que le he venido informando a la empresa, hay un trabajo serio y un trabajo que parece que va a llegar a buen puerto? Y sin embargo, este directivo me dijo, vamos a hacer el ridículo, mejor deja ese asunto, olvídate de ese asunto. No, bueno, para mi formación como persona y como periodista dije, no lo voy a dejar. O sea, voy a seguir adelante, y conseguí que
lo que llamaban tesis relevante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dándome la razón y obligando al Instituto Nacional, a lo que era el IFE entonces, el Instituto Federal Electoral, a que me diera la información que la tenía sobre los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos. Fue un asunto que yo no lo dimensioné en ese momento, pero que con el tiempo también me di cuenta de la relevancia que tuvo, porque hubo necesidad de reformar, de modificar leyes, y en alguna ocasión un legislador, un senador me dijo, oye, esto que estamos haciendo es por lo que tú trabajaste, por lo que tú abriste, y dije, bueno, y entonces ya me di cuenta de la repercusión que había tenido, pero el punto lo que te quería subrayar fue el hecho de esta actitud de un directivo de la empresa para pues casi, no puedo casi, ordenándome que tenía que dejar ese asunto porque íbamos a hacer el ridículo. Y yo a lo mejor debía haberlo hecho, ¿no? Pues al final de cuentas era el jefe. Pero no, yo en mi formación dije, no, yo tengo que seguir y seguí y hasta que logré el propósito. Excelente, Arturo. Mira, estamos unos 8 minutos de retirarnos, te agradecemos esto, pero hay dos cosas que me llaman la atención. Como medio de comunicación, Wow TV, ¿cómo te puede apoyar a ti en función de solidaridad y de colegas para dar a conocer tu verdad, para dar a conocer tu posición y sobre todo para evitar que sucedan este tipo de tonterías? Bueno, pues tonterías por no decirlo de otra manera, ¿no? Injusticias o lo que quieran. Porque aquí también hay que destacar algo. Nos hemos solidarizado con nuestros compañeros. Es triste la noticia de que Notimex va a desaparecer, conforme ya lo han dicho, y entonces de repente te dices, ¿y esas familias qué va a pasar? Y ese sindicato que durante tiempos, prácticamente 4 años, se ha estado alzando la mano para defender sus derechos, ¿qué va a pasar? Entonces, en el caso de ellos, hemos apoyado en la difusión. En tu caso, te pregunto, ¿qué podemos hacer? Pues lo dices también, la solidaridad pues, con los compañeros que enfrentan injusticias. No tengo yo la menor duda de que lo de Notimex, pues como tú dices, los trabajadores tienen familias, tienen responsabilidades, tienen hijos, en fin, tienen que llevar el pan a la casa y pues lo que ha pasado en la agencia, pues no me parece que haya sido una situación regular para nada, ¿no? O sea, no puede ser que una agencia que siempre es legalmente una agencia de Estado, pues termine de esa manera, ¿no? Yo no puedo no doy crédito. Y por supuesto que la palabra solidaridad, pues debe darse en todos los casos. Y en el caso de los compañeros que ahora pues van a ver que es lo que han dicho, como dices tú, que va finalmente a desaparecer en Otimex, pues yo creo que es determinante y es lo que nos ha faltado en el gremio, la solidaridad. Generalmente cuando vemos a alguien, no sería cuando es asesinado, se habla un tiempo del asesinato, hay condenas y de repente ya no pasa absolutamente nada, ¿no? Ya se olvidan los casos y ahí quedan registrados y queda la impunidad y la solidaridad pues fue fugaz, pero yo me parece que esa es la palabra, ¿no? La solidaridad que se requiere de todos. Si fuéramos solidarios en el gremio, todos los periodistas, cuando ocurriera alguna agresión, ¿te imaginas en el caso que tú citas, en el caso de Notimex? Si todos los medios y todos los periodistas, no, pues aquí hay algo irregular, hay algo indebido, vamos a hacer un frente, todos. Y si en su momento se hubiera hecho, te aseguro que se resuelve, pero a la brevedad, se hubiera resuelto el asunto y en favor de los trabajadores, porque pues no era correcto que le cerraran una fuente de trabajo, ¿no? Pero no hubo, sí hay solidaridad, sí hay compañeros y empresas que son solidarias, pero no es la generalidad, no es lo de todos, y eso me parece que sigue haciendo falta en nuestro gremio, ¿no? Y en mi caso, pues yo ahora apelo a la solidaridad de los compañeros, con toda honestidad te digo, y estoy muy agradecido con ustedes por esta oportunidad. Yo he buscado también otros medios, pues para decir mi verdad y me doy cuenta que pues no sé si el tema no interese, porque, no, pues aquí el afectado es hombre,
y si fuera mujer, no, pues sí interesa, ¿no? Como que hay una agenda distinta, pero yo creo que debe estar por delante la imparcialidad, la justicia, y no lo veo en los medios, ¿eh? Yo por eso contigo, Alejandro Ruiz, muy agradecido con tu equipo por esta oportunidad, porque estoy diciendo pues lo que siempre debe hacerse en todo medio, de conocer lo que realmente ha sucedido y para poder formar un criterio y un juicio. Y yo lo que estoy pidiendo a la máxima autoridad, al tribunal, a la corte, pues es que se actúe con objetividad y conforme a derecho, y que las cosas pues se hagan como deben hacerse y con profesionalismo. Y si se equivocaron, porque al final los juzgadores son humanos, pues que se corrija. Yo quiero pensar que se da eso, que llegan a equivocarse y que hay la oportunidad de corregir. Y esta es una oportunidad de corregir. No se puede sentar el precedente de que ahora hay una nueva forma para agredir y perseguir a un periodista utilizando el sistema judicial, poderlo manipular. Yo no daría crédito si ocurriera algo distinto a lo que debe ser la justicia. Y sí, insisto, nos ha faltado ser solidarios, y me incluyo, porque no se nos dio esa formación de que debemos de formar un frente, todos, no tres, no cuatro, no cinco, no una organización, no dos organizaciones, todos. Si todos fuéramos en bloque, cuando le pasara a alguien, a cualquier compañero, pues no tendríamos las situaciones que ahora tenemos. No sería México el país que es para los que ejercen el periodismo, uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Eso es lo que veo yo, y me parece que falta solidaridad. Excelente, Arturo, pues estamos a 2 minutos de irnos. Te agradezco mucho tus palabras. Reitero, estamos para apoyarte, hermano. No estás solo. Este es un medio de comunicación que abre tus puertas para ti, para cualquier colega que lo requiera. Y solo me quedaría, Arturo, preguntarte en tus propias palabras, ¿quién eres? Inocente, ¿eh? Soy un periodista inocente y acusado, víctima de una infamia. Excelente, hermano, pues sigamos apoyándote para que esto se aclare pronto. De antemano te agradecemos mucho tu esfuerzo, que vengas a platicarnos, pero lo más importante es que sigas mostrando ética en tu actuar, porque seguramente esa ética va a ser un ejemplo para todos los que están atrás, que no hay que caerse aún en las peores dificultades y en las circunstancias más incómodas. Desde aquí te mandamos un abrazo solidario nuevamente, estamos a tus órdenes y te agradecemos la entrevista. Muchas gracias a ustedes, estoy muy agradecido. Han sido y son muy generosos en darme esta oportunidad, y siempre lo tendré presente, sobre todo cuando te das cuenta que hay medios que prefieren mejor pues ignorar este tipo de situaciones, ¿no? Y hay otros que al contrario, ¿no? Bueno, vamos a ver qué está pasando, y al final que prevalezca la justicia, y si ha habido injusticia contra alguien, pues que se aclare y que se resuelva, y que se actúe con imparcialidad y con honestidad, y que para bien de la justicia en nuestro país, que prevalezca efectivamente, y que sea eso, la justicia, lo que prevalezca. Muchas gracias, Arturo, y seguir defendiendo lo que eres, porque al final es lo que vas a dejar a tus hijos, el orgullo de ser periodista y un gran hombre. Te agradecemos y le agradecemos mucho al público que nos ha seguido. Esto ha sido en tus propias palabras, y nuevamente, nadie está exento de una injusticia, pero en la medida que conozcamos injusticia y apoyemos a las personas que desafortunadamente están siendo acusados o señalados por esta, hagamos algo como sociedad. Gracias, Arturo, gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Hasta luego. ¡Wow! Wow. MX.